Bienvenidos a este espacio de la asignatura de español. Nos encontramos de nuevo hoy con octavo grado y el tema que hoy vamos a estar estudiando es el mito. Ojalá que sigamos cuidándonos en casa junto a nuestra familia para que salgamos bien de esta pandemia que está sufriendo nuestro país y el mundo entero. ¿Qué es un mito? Más o menos hagan un recordatorio en sus mentes. ¿Qué han estudiado ustedes que es un mito de que estaban en la escuela? Estudiémoslo ahora. Es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Un mito tiene esa característica, los personajes no son cualquier seres comunes, son dioses, semidioses, héroes o monstruos. Pueden ser personajes fantásticos, pero lo más importante es que en un mito lo que se narra es una explicación a un hecho o a un fenómeno. Trata de buscar la explicación de un acontecimiento de la naturaleza, del cosmos, del mundo. Hay varios tipos de mitos. Los mitos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser antropogónicos, se estudian el origen del hombre. Cosmogónicos, se estudian la creación del mundo. Escatológicos, los que narran el fin del mundo. Etiológicos, pues narran cuestiones religiosas. Y teogónicos, el origen de los dioses. Los mayas tenían algunos libros donde se narraban el origen del hombre. Por ejemplo, en el Popol Vuh se narra cómo los mayas ven el surgimiento de la humanidad. Para ellos, el hombre nace del maíz. Entonces es como un mito maya. Y lo tendríamos que ubicar en un mito cosmogónico o también antropogónico. De acuerdo al tema que abordan, ese es el tipo de mito. ¿Cómo está estructurado un mito? Como es un texto narrativo, tiene la misma parte, la misma estructura de cualquier texto narrativo. Un planteamiento, se da a conocer el ambiente en el que sucederá la historia. No muy específico, pero sí se dice un espacio. Un nudo es el momento donde la tensión narrativa llega a su punto más alto, es el momento donde se tiene que transmitir que hay algo que debe resolverse. Y eso se da en el desenlace, en el episodio final. Como toda obra narrativa, en el desenlace o en una obra dramática, es el que se resuelven los conflictos. Así que el mito también lleva esa estructura, igual que el cuento, que la fábula, que la leyenda, que la novela, planteamiento, nudo y desenlace. Pero fíjese que el mito puede confundirse a veces con un cuento, con una leyenda y hasta con una fábula. Vamos a estudiar algunas diferencias para que tengamos bien claro qué es un mito. La diferencia entre el mito y el cuento puede ser esta. Hay varias diferencias entre el mito y el cuento popular específicamente, no el cuento literario, sino que el cuento popular, o sea, el que nace en una comunidad y que se transmite en forma oral. Mientras que los cuentos se presentan como ficciones, los mitos se plantean como historias verdaderas. Varía también la función. El mito esencialmente etiológico, aclara cómo se llegó a una determinada situación. Porque el mar es salado o el hombre es mortal, por ejemplo. Eso trata de explicar el mito, ¿verdad? Siempre trata de explicar acontecimientos cosmogónicos desde el cosmos, de la naturaleza, de la creación, cosas de ese tipo. Mientras que el cuento popular transmite valores. Por ejemplo, Mapalemaña, que fuerza. Otro valor, el bien siempre tiene su recompensa. Y el impostor siempre descubierto. Esas son algunas de las cosas que hacen ver los cuentos populares, tratando de dejar una enseñanza entre quienes lo leen. Desde el principio se contaban esos cuentos populares para que los padres le dieran enseñanza a los hijos. Entonces eso es lo que hace diferente al cuento popular del mito. El mito no pretende dar una formación en valores, sino explicar una situación o un acontecimiento. Vamos a ver ahora la diferencia entre el mito y la leyenda, que esos son más parecidos. En cuanto a las leyendas, se presentan, al igual que los mitos, como historias verdaderas. Tienen a menudo una función etiológica también.
Sirven, por ejemplo, para explicar cómo un linaje alcanzó el poder. Si habláramos de los reyes, cómo llegaron hasta el poder, hay leyendas sobre eso, sustentando así su legitimidad política. Sin embargo, a diferencia de los mitos, suceden en un tiempo real, hasta años tienen a veces. Un tiempo es histórico, un lugar reconocido por el oyente o lector. Se dice, por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa o de repente en Madrid, entonces se narra un lugar. Y hasta pueden haber personajes reales como estos, a menudo protagonistas como Carlomagno o el Cid, que fueron personajes que en realidad existieron, se han escrito leyendas. El mito no, el mito siempre va a ser sobre grandes personajes, héroes, semidioses y dioses que pretenden buscar el origen de un acontecimiento real o natural. Ahora, con esto que vimos, ¿qué actividades van a realizar en el cuaderno? Este tema es pequeño y creo que es fácil de comprenderlo para ustedes. Van a escribir en su cuaderno el concepto de mito. Van a explicar los tipos de mitos siempre en su cuaderno. Aquí mismo están en el video. Van a investigar y escribir un mito de cualquier tipo de los que vimos. Puede ser escatológico, cosmogónico, antropogónico, cualquiera de ellos que ustedes encuentren, lo escriben en su cuaderno y me lo pueden identificar. Me tienen que escribir qué tipo de mito es, según lo que narra. Van a escribir algunas de las creencias que hay en nuestra comunidad respecto al origen de un ser o un fenómeno que nos rodea. Aquí, por ejemplo, puede ser un mito lo de don Jerónimo Murillo. Investiguen alguna historia de él y me la escriben como una creencia. Creo que está fácil el tema, ¿verdad? Ojalá que les haya gustado y que sea sencillo para ustedes. Gracias por estar atentos a la clase, por el trabajo que hacen con sus padres. Gracias a esos padres que apoyan siempre a sus hijos. Espero que sigamos cuidándonos para que todos estemos bien y podamos vernos de nuevo. Bendiciones.